y ahora doy la más cordial bienvenida al presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta. Señor presidente, ¿cómo está? Leonardo, qué gusto saludarte. Buenas noches a tu audiencia. Oiga, antes de entrar al tema central de nuestra conversación, preguntarle, estábamos hablando con Blanca Lely Ibarra, ¿hay alguna novedad sobre el tema de los nombramientos de los comisionados del INAI? No aún, nosotros estaremos atentos cuando la Junta de Coordinación Política nos envíe alguna notificación. En este caso estamos en fase de comisión permanente. Para poder aprobar un periodo extraordinario necesitamos 2/3 partes. Esto se construye a través de las dos juntas de coordinación política, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y estaremos atentos a que esto suceda. En cuanto sea, le daremos el trámite que corresponde, y aprovecho para enviarle un saludo a mi paisana, desde luego Blanca Lilia Ibarra, que la conozco desde hace muchos años. Poblana también. Oiga, sí, cuéntele al auditorio qué pasó con este tema de los mensajes de la ministra, que ahora sabemos que sí se los remitió, y qué es lo que va a pasar. Cuéntele al auditorio que nos escuche y ve en todo el país. Senador. Claro que sí, Leonardo, seré muy concreto. El día 16 de mayo, a las 8 de la noche, le escribe o le hablan vía telefónica el señor Francisco Tapia, que se acredita como asesor de la ministra presidenta, a la secretaria técnica del Senado, la maestra Daniela, y le pide mi número telefónico. Esto fue a las 8 de la noche del día martes 16 de mayo. Le dan mi número telefónico porque comenta el señor Francisco Tapia que la ministra quería hablar conmigo. A las 9 de la noche con 1 minuto empiezo a recibir mensajes a mi WhatsApp del teléfono del Senado, o del teléfono que tengo para los trabajos del Senado, del teléfono de la presidenta de la Corte. Esos mensajes sin duda reflejan pues molestia, reflejan, hablan de mi familia, se refiere a mis hijos, se refiere a que la justicia va a llegar, entre otros temas. Desde luego, ¿Usted había tenido trato previo con ella? No, O sea, y no no es la forma. No, ni es la forma, Leonardo, porque entre los poderes públicos no podemos expresarnos de esa forma. Hay canales de comunicación, hay protocolos. Por eso es que después de estos mensajes, lo que hago es señalar, lo hice del conocimiento del Pleno, porque no es un atentado, no es un acto de presión o de intimidación a Alejandro Armenta. Yo presido el Congreso de la Unión, soy el presidente del Senado. Y en ese sentido me conduzco y envío una carta. Le digo a tu audiencia que envíe una carta al siguiente día, el 17 de mayo, donde le pido a la presidenta de la Corte, porque en ese momento yo todavía pensaba que podría haber sido alguna persona que ocupa tu teléfono y que escribe algo que no es correcto, ¿verdad? Y le solicito con fundamento en el artículo 6º y 8º de la Constitución que bajo protesta de decir verdad me diga si el señor Francisco Tapia habló a su nombre para pedir mi número, y que si los mensajes que fueron emitidos de su número telefónico al mío a partir de las 9 p.m. con 1 minuto son ciertos. Eso le solicito. Me entero que hace un par de horas se publica una carta abierta, una carta a la opinión pública. Sí. Insisto, Leonardo, esos no son los canales de comunicación entre un poder público y otro. Yo me estoy conduciendo con apego a la ley. Envié un escrito que tengo acuse de recibido. Sí, lo leímos ayer aquí, sí. Ella dice, reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. ¿Ahí queda el asunto o habrá más, presidente? No puede quedar así, porque yo no me doy por enterado por una carta abierta ni por un cafecito. Esto no es así. Y el hecho de que ella diga en una carta que ella tiene una conducta, tiene un modo frontal de atender los temas, ¿qué significa eso, Leonardo? O sea, ¿qué está dando a entender? Que
corresponde a estados anímicos o cómo se hacen las resoluciones en la Corte. Nosotros para procesar una iniciativa actuamos con base en un reglamento, nos conducimos con base en la ley orgánica del Poder Legislativo y nos fundamentamos en la Constitución y ningún senador puede ser reconvenido. No es, en eso consiste la inviolabilidad de la función legislativa. Y lo que sucedió es que fui reconvenido. En el texto busca presionarme, busca sin duda, yo sí lo siento como una amenaza. Cuando ella en algún momento escribe que se tendrá que hacer justicia o que habrá justicia, imagínate que te llama a ti la presidenta de la Corte. Senador, me va a sonar la campana. Me aguanta que adelante, saltemos el corte y regresamos. Claro que sí. Seguimos en conversación con el presidente de la Cámara de Senadores, de la Cámara Alta, el senador Armenta. Me explicaba, senador, muchas gracias por su paciencia, que bueno, la inviolabilidad de los senadores, en este caso de los legisladores, en este caso se vería confrontada por los mensajes que le mandó Norma Piña. Es correcto y considero, para concluir el mensaje hacia tu audiencia, que yo debo de esperar, Leonardo, una respuesta formal al escrito que envié. El escrito tú lo hiciste el favor de leer. Aquí lo tengo, sí. Yo tengo que esperar una respuesta. Esto no se resuelve en un cafecito o en un tema de... Es muy serio el asunto. Imagínate, Leonardo, imaginemos que el que hubiera enviado los mensajes de texto hubiera sido yo. Si por defenderme, por haber señalado lo que estaba sucediendo y que comenté que iba a enviar un escrito, prácticamente me acusaron de armar un show, de querer afectar a la presidenta, pues sí, cuando lo único que estaba haciendo era defender la inviolabilidad del poder legislativo. Ahora queda efectivamente claro que usted tenía razón, pero le pregunto, o sea, ¿esperaría una respuesta así con un oficio, señor presidente del Senado, etcétera, o alguna conversación, una disculpa pública, o el asunto podría ir a la Fiscalía, presidente? Tiene que haber una contestación por escrito porque yo me fundamento en el artículo 6º, párrafo 2 y en el artículo 8º constitucional. Tiene que haber una respuesta. La Corte sabe, los ministros saben que el derecho de petición se atiende por escrito formalmente. No puede haber, yo no me puedo dar por enterado a través de un correo electrónico, no me puedo dar enterado de este hecho a través, bueno, sí puede ser por un correo electrónico siempre y cuando sea una carta formal de la presidenta de la Corte. El que pretendan que yo me entere por una carta abierta puede ser otro agravio más al poder legislativo, porque no es la forma en la que se da respuesta a un hecho. No lo es, y efectivamente tengo aquí las dos. Usted se dirige a ella y aquí pues es una carta abierta en donde se reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Pero dígame una cosa para tener más contexto. ¿Usted tenía alguna relación previa con ella? ¿Se conocían? No. Y o sea, ella pidió su celular y le mandó esos mensajes de texto. Así es. Imagínate, Leonardo, tu audiencia, que en una resolución de un juez federal yo me atreva a hablarle por teléfono a un juez y le diga al juez: oiga, yo no estoy de acuerdo en la sentencia que tuvo contra tal persona porque lo sancionó de tal forma. ¿Qué significaría eso? Que estoy haciendo uso de un poder para tratar de intimidar
o tratar de presionar a una autoridad judicial para que ésta tome una determinación a favor de un particular o de una persona. Sería inapropiado y le asiste la razón, presidente. Bueno, pues esperaremos a ver si mañana hay alguna novedad, si le responden o no, y qué es lo que sigue de esta historia en la que, bueno, pues ha demostrado usted que lo que dijo era efectivamente cierto. Lo único que hago es defender la inviolabilidad del poder legislativo, respeto a las mujeres, respeto a la división de poderes y ejerzo con mucho decoro, pulcritud, el ejercicio del cargo que la Asamblea Legislativa me otorgó y que los mexicanos que me eligieron, a mí me eligieron 1.5 millones de poblanos, y debo de defender esa representación que tengo, Leonardo. Muy bien, pues presidente, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, gracias a ti por esta oportunidad de comunicación. Buenas noches. El presidente del Senado, Alejandro Armenta, hoy conversando con usted, y ahí está la carta, si es una carta abierta, se reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada, confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza, la honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen, pero creo que en este caso tiene razón Armenta, aquí está pues directamente dirigido a ella con los fundamentos y no es solamente una aclaración general, sino una explicación de por qué, en fin, procedió así y en todo caso una disculpa. Vamos nuevamente